Pues muchísimas gracias por la invitación a este evento que es súper interesante. Nos da mucho gusto que motiven este tipo de labores porque así ustedes se pueden integrar a lo que es la participación en su misma escuela, ¿no? Y en la sociedad. Y eso es lo que tratamos de transmitirles. Aquí nosotros generamos un título ecocomunitario, generar un ecocomunitario, ¿no? Que es una iniciativa hacia un cambio social. Nosotros, como bien dijeron, nos presentaron, somos fundadores de Pluma de Raíz, que es como un proyecto que realizamos en conjunto desde antes de salir de la carrera, donde planteamos este tipo de talleres y documentales donde transmitimos o tratamos de transmitir a la sociedad lo que es un cambio social, lo que es el empoderamiento social de una comunidad o de diversas comunidades para que ellos puedan como expresar y generar una transformación social. En esto nos referimos desde la óptica o desde técnicas de arteterapia, de psicología comunitaria y desde la psicología ambiental. Es lo que tratamos de transmitir un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver una imagen donde se realizan cabezas. Esta es una técnica que nosotros recopilamos, que creamos y adaptamos según la población a la que apliquemos. Es un proyecto que tenemos dentro de Pluma de Raíz y trata como de expresar lo que la persona lleva dentro, lo que la persona siente como individuo, pero a través de la unión del grupo, ¿no? Cómo cada uno expresa algo y lo transmite a su propio como comunidad o miembro de la comunidad y puede generar un apoyo para los otros y no solamente para uno mismo, ¿no? Entonces, como bien dice la frase, cada cabeza es un mundo. Muy bien. ¿Se escucha su micrófono? Sí. Para no estar pasando. Pues, ¿qué queremos o a qué queremos llegar con esto? Como bien ya dijo el compañero que nos presentó y María, nosotros trabajamos en base a estos tres principios, que es la psicología comunitaria, que es la arteterapia y que es la psicología ambiental. Pero nosotros, ¿cómo fue que llegamos a querer o a interesarnos en trabajar en esto? Primero que nada, quisimos establecer un concepto, que es el voluntariado. Me imagino que todos conocen qué es el voluntariado, pero en caso de no conocerlo, voluntariado se conoce como toda acción que tú brindas sin ningún fin lucrativo. Pudiera ser del tipo específico del área, si no es como profesionista, puede ser como estudiante, puede ser como simple ciudadano, ¿ok? Entonces, viéndolo desde la perspectiva Guaymas, nosotros tenemos muchas alternativas de ser voluntarios. Hace rato mencionaba Mariela en su discurso de la sociedad que una de las actividades que ellos realizaron fue la de el Día del Niño junto con Grupo México. Grupo México tiene una fundación que se llama Casa Grande. Casa Grande es un centro comunitario donde todo se hace a base de voluntariado. Entonces, como esta alternativa tenemos muchas otras. Desde nuestro proceso formativo académico, en las secundarias y preparatorias, a veces existen grupos que se forman en base a intereses comunes de alumnos o de maestros que buscan dejar un poquito de lo que ellos conocen o de lo que ellos saben en la sociedad. Esto se puede hacer de maneras muy diversas, no tiene que ser profesional como les comentaba anteriormente, puede ser el simple enseñar alguna manualidad, un idioma, a escribir, a sacar cuentas en el caso de nivel básico de primaria. Si nosotros tenemos un conocimiento y lo podemos brindar a otras personas de nuestra misma población, eso se considera voluntariado. Ok, entonces ya tenemos lo que es el voluntariado. Ahora tenemos que ver que su objetivo es concientizar a otras personas de generar o trascender en este eco, que es por eso que les pusimos a la conferencia, eco comunitario. Nuestra comunidad despierta un eco. Este eco es en base a una persona que se intensiva o que se interesa por ayudar, en el área que sea. Y esto va a crear aptitudes o va a crear intereses o sensibilización en otras personas para ir trascendiendo con este eco. Y es algo que se busca hacer o que buscamos nosotros con nuestro proyecto, como crear una red de apoyo comunitario en la que no nomás nosotros como Pluma de Raíz brindemos esas alternativas, sino también motivar a otros alumnos, en el caso del área de psicología, como estamos aquí presentes, de ver de qué manera podemos aportar un poco a la sociedad, no solo como profesionistas, sino como ciudadanos, que es algo muy importante que establece el objetivo
considerarnos ciudadanos. Hace rato también la sociedad mencionaba, no solo la sociedad se encarga de realizar cosas, pero es algo que puede ser ambiguo, porque sociedad de alumnos, como título, son ellos, pero la sociedad de alumnos, ya como contextualización, son todos los alumnos de psicología que son parte de este contexto. Entonces desde ahí tenemos un análisis muy subjetivo de lo que es ser ciudadano, o de lo que es ser parte de una sociedad. Entonces es algo que nos tiene que motivar a lograr más cosas, como simple ciudadano, como simple persona, como simple perteneciente de un contexto. Ok. Al ser estudiante ya les comentaba que tenemos distintas posibilidades. Aquí en Nixon existen muchas, más que en otras instituciones que podemos ayudar, como lo es en el caso del servicio social, las prácticas. Ahorita les voy a mencionar un poquito más de esto, ya que las prácticas son con un fin lucrativo de obtener pasar alguna materia. Pero a nosotros nos destinan un trabajo de prácticas, pero el qué hacer con ello no nos dicen qué. Entonces, esta decisión es parte del voluntariado. Yo tengo un requisito, que es realizar una práctica. No me dicen dónde, me dicen algunas características de cómo, pero el qué voy a hacer yo en esas prácticas es lo que a mí me tiene que motivar a llegar un poquito más allá de lo que solo me pide la institución. Me puede pedir un trabajo de intervención, pero si yo veo que donde estoy interviniendo hay más necesidades, ¿qué más puedo hacer yo por esos ciudadanos? En base a mis conocimientos y a mis posibilidades. Ok, esto es como ser estudiante. Ahora, como profesionista, yo tengo una mayor área de oportunidad o de trabajo en base a eso. ¿Por qué? Porque al ser profesionistas, nosotros nos preparamos o tenemos conocimiento de algún área en específico. Como psicólogos, me imagino que ya tanto los de segundo como hasta octavo conocen que la psicología es muy grande, muy amplia y muy general. Y en cada una de sus áreas hay oportunidades de ser voluntarios. Y esto no quiere decir que yo voy a dejar de trabajar para yo solo ofrecer mi labor gratuitamente a la comunidad. No, hay posibilidades. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos este proyecto que en algunas de las aplicaciones tiene una retribución en diferentes formas, pero también nosotros buscamos la manera de la aplicación de talleres general. Podrán ver por ahí a lo mejor algún equipo que ya lo quitaron, ¿verdad?, de cámaras, creo que allá está al final. Nos dedicamos también a hacer documentales. Ok, yo aplico un taller y en ese taller a lo mejor el participante da una cuota, un costo, pero ahí establecemos algún reglamento que más adelante se va a comentar, en el cual los participantes nos brindan la información que estamos dando en este taller, y esta información nos puede servir para, en base a un documental o algún otro tipo de ejecución, gracias, o algún otro tipo de ejecución profesional, darle una vuelta y con el documental a lo mejor llegar a más personas, tocar más cabezas, más intereses, y que esta información que se está tomando de un taller llegue más allá con la sensibilización, con el dar a conocer, con la prevención y con muchos otros factores que les vamos a ir platicando a lo largo de esta conferencia. Entonces la intención va a ser que ustedes como estudiantes tomen esto que están aprendiendo dentro de la carrera y el conocimiento que ustedes ya saben a lo largo de su vida, o que incluso en este momento están aprendiendo no solamente de psicología, sino en otras áreas que son de su interés, puedan poderlo como entregar a lo que sería la sociedad, ¿no? Y de esto va un poquito la psicología comunitaria, que ya entramos en el área de lo que nos compete, ¿no? El área que es de interés dentro de la carrera, que aquí vamos a ver que la psicología comunitaria trata de hacer un énfasis en la comunidad, que la comunidad se integre o se una para formar algo, para que se concienticen unos con otros. Entonces, la intención de esto, el principio de esto, es que las necesidades de la población salgan a relucir para que ellos puedan formar algo, transformar lo que tienen, a lo mejor la comodidad en la que están o la no comodidad en la que están, pero que no pueden ejercer algo, un uso de algo, hacer un movimiento, hacer un cambio que siempre implica pues algo difícil, ¿no? Para nosotros mismos. Por ejemplo, lo que decían ahorita de movilidad. Eso es algo muy importante. Esto compete dentro de la psicología comunitaria, porque es un movimiento que las personas, que ellas se atreven a hacer para salir de su zona de confort y crear como un movimiento, un cambio para ejercer lo que sería la necesidad, ¿no? La necesidad de ellas a lo mejor es salir
buscar algo diferente, inspirarse en otras cosas, ver otros paisajes, descubrir. Entonces, tomar todas esas necesidades y salirlas a relucir. Entonces, a partir de eso, los psicólogos comunitarios pues trabajamos o trabajan, ¿no? Y esto va a ser como algo que ustedes van a hacer en lo que viene en su plan de académico, viene en su carga académica. Entonces es interesante que ustedes como que miren más allá de lo que dice la teoría, que tomen esas herramientas para compartirlas a la sociedad. Entonces van a ver que la participación social va a ser el motor clave dentro de su trabajo como psicólogos sociales. Va a ser lo que mueva, ¿no? Lo que mueva esta sociedad y que genere este cambio social o este eco comunitario. Por ejemplo, aquí hablamos de que se trabaja con poblaciones generalmente vulnerables, pero ¿con qué nos referimos a vulnerables? Con esto nos referimos... Ok, pues a lo largo de su carrera a lo mejor ya han visto este término y comúnmente lo asociamos con poblaciones que tienen algún riesgo o un peligro muy fuerte o muy marcado en su contexto. Podemos poner como ejemplo a lo mejor un área de aquí de Guaymas, alguna colonia, donde se dé mucho el uso y venta de sustancias, de drogas. Por ello también hay violencia, por ello hay otros factores que dentro del contexto vuelven vulnerables a la población. Pero esto nos dice la teoría. Nosotros, en nuestra experiencia, tratamos de buscarle un giro a esta palabra vulnerable. Ok, con vulnerable nada más nos referimos a cuando yo estoy dentro del problema o cuando también soy vulnerable a otras cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo ser vulnerable no solo a un problema, puedo ser vulnerable a un cambio, puedo ser vulnerable a una carencia que no sea problemática, pero que me cause un efecto. ¿Ok? Entonces va a haber poblaciones que aparentemente nosotros veamos, por ejemplo aquí en Itzon, ¿qué vulnerabilidad podríamos tener? No lo vemos como población vulnerable porque no hay un alto índice de problemática emergente, podríamos llamarlo. Pero ya estudiando la institución, podríamos ver, por ejemplo, que hay un alto índice de reprobación o hay un alto índice de deserción de la carrera o en general de la universidad. Entonces es ahí donde vemos que toda población puede ser vulnerable. Y no quiere decir que todos los estudiantes de Itzon tengan una problemática, sino que hay un factor que está infiriendo en que se tomen este tipo de decisiones. Otro caso puede ser que la vulnerabilidad no me ataque tal cual como en el caso de la reprobación, pero yo puedo tener otras variables externas que en el contexto me hagan reprobar. Entonces ahí es donde tenemos que analizar todo esto. Ok, el plan educativo, ¿cómo está el plan educativo? ¿Por qué están reprobando? Ok, el nivel de aprendizaje en las materias, ¿qué está pasando? Y todas esas necesidades se tienen que analizar poco a poco para ver yo por qué mi población se está volviendo vulnerable en algo que aparentemente no debería serlo, porque se supone que como institución hay un plan, se supone que como institución hay estrategias para que no ocurra esto. Entonces, a pesar de todos estos colchones que tenemos como institución para que un alumno no repruebe o para que un alumno no salga de la carrera o salga de la universidad, sigue existiendo. Entonces la vulnerabilidad va a ser subjetiva. También lo podemos ver en psicología general. Muchas veces no tenemos la cultura de acudir al psicólogo. ¿Por qué? Porque no estoy loco, dicen las personas, o porque no tengo un problema. Entonces, eso no significa que no sea vulnerable. ¿Por qué? Porque hay información que el psicólogo me puede brindar para yo tomar herramientas, que esas herramientas contrarrestan esta vulnerabilidad. Entonces en la psicología comunitaria ocurre algo parecido. Muchas veces no tiene que existir un problema dentro del contexto para que se aplique esta intervención, sino que también podemos brindar herramientas de orientación o de prevención que fortalezcan esta comunidad y que la vuelvan menos vulnerable. Entonces, dentro de esto vamos a ver que la intención es primero generar un diagnóstico, ¿no? O sea, visualizar cuál es la necesidad y a partir de eso trabajar en las comunidades. Y muchas veces esta comunidad no la vamos a resolver nosotros como psicólogos comunitarios o la misma sociedad, sino que se necesitan de otros entes externos que vengan a apoyar esa misma comunidad. En muchos casos sucede que no solamente es necesario un psicólogo, a lo mejor un médico, un doctor, porque se necesita, la comunidad está sufriendo a lo mejor de algún tipo de enfermedad,
A lo mejor se necesita, no sé, inspiración, búsqueda de otros materiales o de entes que vengan, por ejemplo, a enseñar corte y confección, a enseñar acerca del maquillaje. Dependiendo de la comunidad y de sus necesidades, vamos a trabajar y vamos a traer a estos entes. Entonces nosotros vamos a hacer como un vínculo y vamos a ser multidisciplinarios, porque hay que entender nosotros que desde nuestra óptica de psicólogos cabemos en muchas partes. Nosotros, nuestro campo de acción, nuestra área es muy grande. Entonces aprovechar esto mismo que nosotros, que nuestra carrera, nuestra formación nos permite, incluso nuestro interés, a partir de eso generar otros vínculos para que la misma comunidad o los grupos de comunidades se fortalezcan. Y con esto vamos a seguir lo que ahorita nos hablaba José, que era acerca de los niveles de atención. Estos niveles de atención se utilizan sobre todo en la psicología de la salud o en el campo de la salud, pero la psicología comunitaria también los retoma porque son importantes y son ejes a trabajar, ¿no? Que lo que tendríamos aquí son, por ejemplo, el nivel de atención primaria, que vendría a ser como la prevención, es decir, a estas comunidades que uno va y ve que a lo mejor no tiene alguna prevalencia a estar en un sector vulnerable en el sentido de que no tiene una necesidad específica o no vive en un contexto peligroso, de alto riesgo, pero puedes tú prevenirlos a que a lo mejor no incidan en diferentes actos, o cuando tengan presente algún tipo de problemática puedan ser resilientes ante esa problemática, hablando de una enfermedad, hablando de un suceso, por ejemplo, de un caso, de un fenómeno natural grave. O sea, en diferentes contextos, en diferentes comunidades se va a plantear esto de la prevención, ¿no? Además de eso tenemos otras dos que también son muy importantes, que es la secundaria, que esta habla de la orientación. Esta orientación la vamos a dedicar a partir de, bueno, a lo mejor tenemos una comunidad que está en alto riesgo de sufrir algo. Entonces a esta comunidad nosotros los vamos a orientar para que no, por ejemplo, en el caso de una comunidad que tenga un contexto que se usen las drogas o que a lo mejor haya mucho narcotráfico, entonces a esa comunidad vamos a orientarlos para que no caigan dentro de este factor, ¿no? Entonces vamos como a vincular diferentes aspectos para nosotros orientar a esa misma comunidad, inspirarlos a que busquen otras alternativas de solución, a que busquen otras alternativas, otros medios en los que pueden ellos inspirar su propia vida. También tenemos la terciaria, que... Ok, pues como ya lo comenta María, podemos atacar desde prevención, orientación y lo que es la intervención. La intervención ya sería atacar directamente la problemática que está ocurriendo. Entonces, en base a un diagnóstico que anteriormente comentamos que se debe hacer a la población, vemos las necesidades, vemos las problemáticas y vemos alternativas de soluciones. Con estas soluciones es cuando ya se desarrolla un plan de intervención, que es el taller, que es en nuestro caso lo que más nos toca hacer, talleres de intervención. En esos talleres de intervención vamos a buscar alternativas en base a nuestra perspectiva, en base al conocimiento de la población, de herramientas, de habilidades que les sirvan a los individuos, a los sujetos que viven aquí para afrontar dichas problemáticas. Pudiera ser que en una sola población existan diferentes individuos que ya padecen el problema, individuos que están propensos al problema e individuos que no están propensos al problema, pero que deben de tener alternativas de prevención debido a que viven dentro de. Entonces, en una sola intervención se pueden dar estos factores involuntariamente. ¿Esto cómo es? Nosotros estamos interviniendo, estamos atacando una problemática, pero tenemos una población. En el caso de la drogadicción, podemos tener un grupo de adolescentes, que ya lo hemos trabajado anteriormente. Tenemos un grupo de adolescentes en el cual estamos viendo la concientización sobre el no uso de sustancias, a lo mejor temas sobre violencia, equilibrio familiar y demás factores. No significa que cada uno de los estudiantes o de los adolescentes tengan el problema ya en sí. La población tiene el problema como media y algunos de los participantes también lo padecen. Otros solo están propensos y otros, a pesar de que son propensos, viven en el mismo contexto, por lo tal les compete. Entonces, en una sola intervención, que es a nivel terciaria, vamos a atacar las otras dos en base a la población que tengamos. También, al conocer la población, es muy importante avalarnos, sí, de la teoría y de los antecedentes que ésta tiene, pero también tomarnos el tiempo de conocer, de adentrarnos a ella, porque muchas veces la población, según la teoría, me podrá decir que tiene tales características,
Les pongo un ejemplo. Nosotros en nuestro proceso de formación nos tocó trabajar en el Cerezo con la población femenina. Antes de entrar ahí, nosotros nos informamos cómo funciona un Cerezo, qué objetivos tiene, modo de trabajo, personas de varias disciplinas que están dentro de esta institución para atacar problemáticas, a lo mejor tiempos de trabajo, planes de intervención que ahí ya tienen, conductas que comúnmente se presentan dentro con las personas que ahí se encuentran, y nos encontramos todo un panorama. Entonces, en base a esta teoría, nosotros dijimos, ok, el centro es así, trabaja así, con la población tal, que tiene tales características. Al entrar en esa población, llegamos y nos topamos con pared. ¿Por qué? Porque ni la institución cumplía con lo que se trabaja según la teoría, porque ni las personas que ahí trabajaban de diferentes disciplinas cumplían con sus labores, y porque la población, que esto fue lo más interesante, no era la población que nos marcaba la teoría. Entonces, al decir población vulnerable, normalmente marginamos a estas personas. Si yo hablo de personas que se encuentran dentro de un Cerezo, ¿qué digo? Delincuentes. Es lo que se me viene a la mente. Y es lo que nos decía a nosotros la teoría. Y es lo que nos decían las personas de la institución. Ustedes van a trabajar con personas peligrosas, van a trabajar con delincuentes, van a trabajar con personas con tales características. Y al entrar nos dimos cuenta que eran personas regulares, como cualquier otra persona, con cosas negativas, con cosas positivas, con mucho por aportarnos a nosotros y con mucho por interesarse en lo que nosotros les pudiéramos aportar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo tengo que conocer a la población, y es muy válido que me vale de lo que la teoría me dice, pero la teoría se hace en un tiempo en el cual en ese contexto sucedió de tal manera, o en base a ese análisis se obtuvo esa información. Pero yo estoy en otro tiempo, yo estoy en otro contexto, estoy con otras personas, que aunque pudiera ser la misma población de la teoría, es un tiempo diferente y sabemos que todo va cambiando. Entonces tengo que contrastar lo que la teoría me dice para yo hacer mi diagnóstico aparente, y lo que yo conozco dentro de la población para hacer mi diagnóstico real. Y no quiere decir que yo vaya a olvidar la teoría y que solo vaya a trabajar con lo que estoy viendo, porque muchas veces las personas podemos mostrar una cara y tener a otra detrás que no es tal cual lo que estamos viendo. Entonces tenemos que hacer un balance o un equilibrio entre lo que ya sabemos por la teoría y lo que estamos aprendiendo por la experiencia. Y en base a este vector que va dentro de estas dos puntos de partida, es donde tenemos que trazar un plan de intervención. También es muy importante estar evaluando constantemente el plan de intervención, ya que muchas veces, en ese caso, fue todo un semestre. En un semestre las personas pueden obtener diferentes características personales, diferentes habilidades, diferentes pensamientos, y todo esto se va moldeando. Entonces, por ello es importante que el diagnóstico no solo se base al inicio y que sirva para formular el plan de intervención, sino que también se esté dando constantemente con la observación, con las técnicas que se apliquen, con instrumentos y demás material, con toda una batería, para yo poder estar viendo, ok, se me salió el contexto de lo que iba mi camino, muevo mis siguientes sesiones para acá. Ok, ya regresamos, vuelvo a lo que ya tenía o modifico tales cosas. ¿Por qué? Porque va a ser algo que siempre esté cambiando. Muy bien, así como confirmando un poquito lo que dice José, entonces sería, para plantearlo, ver la población que yo deseo investigar o que necesita ser investigada, y a partir de esa población generar objetivos, que esos objetivos los vamos a plantear nosotros y a la misma comunidad, y ver qué es lo que implica la participación de estos individuos, qué es lo que van a ganar estos individuos por participar con nosotros o participar en conjunto, y además qué es lo que se va a obtener para las terceras personas que afecte la misma transformación que estas personas van a tener. A partir de ello vamos a destinar tiempo a conocer a la comunidad desde los antecedentes, que bien lo decía José, vamos a avalarnos de lo que es la teoría, ¿no? De lo que dice la ciencia, las investigaciones, desde el ámbito psicológico y desde los otros ámbitos que evalúan o han evaluado a la comunidad. También, ahí tenemos como un peso, pero también a lo mejor estamos evaluando una colonia, ¿no? Queremos ingresar como a una colonia peligrosa, por decir un ejemplo. Entonces, a esta colonia, a lo mejor el periódico o las noticias o gente que ustedes conozcan les puede decir acerca de lo que se vive en esa colonia. Entonces, ahí tienes ya otro peso que te dice acerca de la población. Otra cuestión va a ser que tú, cuando te integres a esa población, preguntes cuáles son las necesidades, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, qué es lo que les gustaría cambiar o qué es lo que les gustaría modificar un poco. Entonces, a partir de eso ya tienes otro peso.
Entonces ya van 3 pesos, pero ¿qué es lo que falta? Pues lo que tú aportes como observador y dentro de las evaluaciones que realices. Por ejemplo, se destina un tiempo considerable a hacer el diagnóstico, ¿no? Que te vas a basar a partir de estas 3 y de lo que tú aportes y lo que ellos te digan también sin necesidad de decírtelo. Por ejemplo, a lo mejor los haces moldear algo, los haces pintar, los haces escribir, dibujar, pintar, lo que sea. Eso, todo, cualquier acción te va a servir a ti como una herramienta para diagnosticarlos. Diagnosticarlos en el sentido de las necesidades que ellos surjan. Y además de esto vamos a ver, a lo mejor hay una persona que no quiere participar, que nada más está ahí porque, bueno, a ver, me interesa, pero no digo nada, no hago nada, no participo en las actividades. Pero su mismo lenguaje no verbal te va a hablar de lo que ellos necesitan. Entonces, ustedes tienen que estar al 100 en todos los sentidos. Y a partir de ello, pues promover esta misma participación para impulsar lo que serían los procesos de modificación, ¿no? Y en esto nos referimos también a la parte de la información que tú les vas a brindar a la comunidad tiene que ser medida, porque muchas veces las comunidades están o más bien las personas dentro de esas comunidades están en un alto riesgo. Entonces, este mismo riesgo les puede ocasionar que la información que tú les brindes no solamente cosas perjudiciales para ti como psicólogo, que eres un ente externo que está entrando en la comunidad, sino también para ellos mismos. Por ejemplo, en una comunidad a lo mejor de sexoservicio, donde hay posiblemente personas que trabajan en el narcotráfico dentro de esa misma comunidad, entonces a lo mejor lo que tú les impulses a hacer a estas personas puede generar un cambio en ellas, positivo o negativo, y a partir de eso las personas que están controlando a lo mejor los padrotes que se les dice, pueden que no estén de acuerdo con eso. Entonces ahí no solamente corres peligro tú, sino también a esas personas que estás intentando apoyar o que estás intentando que generen algo dentro de sí, un estilo de vida diferente, ¿no? Y pues vamos a valorar todo el aporte que los mismos miembros de la comunidad nos den. Cualquier aspecto es importante, sea el mínimo que sea, o sea que nos lo expresen de manera negativa o de inconformidad o que no les guste nuestro trabajo. Todo esto es importante para la valoración de lo mismo de su mismo interés, ¿no? Y pues a partir de ello vamos a decir otra vez, el diagnóstico de necesidades es lo central para trabajar y también vamos a ver los riesgos del contexto, que nosotros tenemos que ser un ente neutral, no tenemos que estar del lado de uno o del lado del otro. Somos personas que vamos a venir a generar algo, pero no algo negativo o positivo. Eso lo van a obtener ellos a partir de su mismo trabajo. Ok, otro punto que consideramos muy importante en cuanto a la intervención comunitaria es la adaptación y el uso de costumbres. Como les mencionamos, a nosotros nos gusta, o ya se han dado cuenta con los ejemplos, trabajar con poblaciones un poco diferentes a lo que normalmente trabajamos. Entonces, si yo veo adaptación, tengo por entendido que debo yo de ser algún ente neutral, pero que a su vez tenga estas habilidades camaleónicas de poderme adaptar a lo que estoy viviendo o a donde me estoy adentrando. No puedo ir a una comunidad en la cual existe narcotráfico vestido como psicólogo, pantalón, camisa y llegar ahí, voy a ayudarlos. Ok, no. ¿Por qué? Porque primero que nada existe un desconocimiento de esas personas hacia ti, porque tú eres algo externo al contexto. Segundo, también al dedicarse a esa actividad existe un miedo a la mejora, al castigo por ley. Si viene alguien profesional que quiere aparentemente ayudarlos, ellos no piensan que los quieres ayudar. Ellos piensan que quieres entrar para tal vez filtrar información y esta información llevarla a las autoridades correspondientes y que se haga algo al respecto. En una ocasión nos tocó trabajar con las sexoservidoras, como ya lo comentaba María, y nuestro primer contexto de acercamiento fue una institución de ayuda a estas mismas, que sí ayuda, pero lo pongo entre comillas, ¿por qué ayuda? Porque ayuda a veces retirando derechos a estas personas. ¿Por qué? Por el tipo de vida que llevan, a lo mejor no les permiten criar a sus hijos, entonces les quitan a los hijos. Yo al adaptarme a este contexto, ¿qué tengo que hacer? Ok, yo no puedo entrar como esta institución a este contexto porque existe un rechazo de la población hacia esta misma institución por el conocimiento que tienen de las alternativas de ayuda que estas tienen. Entonces, ¿qué hago yo primero?
me alejo de la institución. Ok, ¿cómo puedo yo entrar a la población? No les voy a decir mucho de eso porque es el ejemplo que les vamos a dar por final, pero yo busco estas diferentes alternativas y en base a esas voy viendo, ok, bueno, pues a lo mejor el contexto es que no les pareció adecuado a ellos. ¿En qué contexto viven ellas? Me acerco a ese contexto. Ya estoy en el contexto en el que ellas se sienten cómodas. Ahora digo, ¿cómo me adapto yo a este contexto? ¿Cómo me quito mi traje de psicólogo? Y no nada más traje físico, sino mi traje de psicólogo para entrar y yo posicionarme realmente en este contexto. Y aquí vienen los usos y costumbres, perdón que te interrumpa, que va más o menos ligado a, bueno, entonces esta comunidad, ¿en qué horas ustedes creen que viven estas mujeres que se dedican al sexo servicio? En la noche, ¿no? Entonces cuando tú vas a hacer promoción de un taller, ¿a qué hora vas a ir? No vas a ir en la mañana o en la tarde, va a ser en la noche, pues cuando ellas, esa es como su costumbre, ¿no? Su costumbre es ligada a eso, pues. Entonces no solamente para que no te adentres al ejemplo, que ya te estoy viendo que quieres ahí ingresar, esos usos y costumbres no solamente se dan en este tipo de poblaciones, por ejemplo, también tenemos a poblaciones indígenas, por decir algo. Entonces esas poblaciones indígenas, cuando uno entra ahí, son personas que tienen usos y costumbres diferentes, y con esto no solamente nos referimos a sus tradiciones, sino que ellos por ley tienen una ley distinta a la que rige el mismo gobierno de México. Entonces uno se tiene que adaptar a ese tipo de reglamentos. Entonces, por ejemplo, en el uso de cámaras, uno no puede llegar y grabar todo como quiera, o puede llegar con su celular así. No es permitido, pues, porque la ley no lo permite, dentro de ellos no lo permite. Entonces, dentro de eso, vamos a adaptarnos y fijar este tipo de situaciones. Por eso, desde un principio, nosotros vamos a entrar a la comunidad, a explicarles cuál es nuestra intención, y a partir de eso, ellos nos van a decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, aquí se puede hacer tal cosa, no se puede hacer esto, trata de no hacer esto porque te puede pasar tal cosa. Entonces, la misma comunidad te va brindando el apoyo a que tú realices un trabajo con ellos. Y de esto nos brincamos lo que serían las limitantes, ¿no? Porque muchas veces las limitantes, a lo mejor el horario, a lo mejor que la distancia a la comunidad a la que tú quieres trabajar es muy lejos, o te queda a horas de distancia, o el idioma en la que ellos hablan es distinto al tuyo. A lo mejor te pueden entender, ya sea por un idioma como lenguaje, o a lo mejor podría ser que ellos se comunican a través del lenguaje de señas, a lo mejor su manera de comunicarse es a través de una computadora. Entonces, tomar todas estas referencias y no verlas como unas limitantes, sino como la oportunidad para hacer una inmersión profunda a lo que ellos sienten, a lo que ellos te tratan de transmitir. Y a partir de ello, pues vamos a respetar los tiempos en los que ellos nos quieran compartir información, porque muchas veces ellos no nos quieren revelar cosas. Y esto es aceptable, o sea, nosotros tenemos que agradecer que a lo mejor no nos digan cosas porque o nos pueden poner en riesgo a nosotros, o pueden surgir como aspectos que todavía no están listos a trabajar. Entonces, por eso el trabajo comunitario conlleva un tiempo de trabajo, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos con el ejemplo. Ok, pues nada más, sumando un poquito a lo de la diapositiva pasada, el ejemplo que comentaba María, en el que se trabajó en un área rural, que hablaban una lengua indígena, nos sirvió a nosotros, para que entendamos un poquito más, nos sirvió a nosotros de buscar otras alternativas de comunicación. Ok, yo no hablo tu lengua, ¿de qué manera yo puedo comunicarme contigo? No era un lenguaje de señas mexicano, el lenguaje de señas mexicano que conocemos, sino era señas con las que nos pudiéramos dar a entender. En base a eso, nosotros podemos desarrollar otras alternativas que se vuelven después oportunidades para después. Si yo trabajo en otra población en la que se usa lenguaje de señas, conozco ya algún tipo de gesticulación en base a emociones, en base a querer decir algún tipo de cosa, que me fortalece y me brinda oportunidades de ampliar mi panorama de conocimiento y de trabajar en otras poblaciones. O en el caso, como lo comentaba María, de personas que pueden hablar, pero a veces se limitan a ello. Nos ha tocado con adolescentes más que son muy dependientes de la tecnología, entonces y no significa que nos manden WhatsApp o que nos manden un inbox, tampoco lo hacen de esa manera, sino que son tan introspectivos que a la hora de presentarse en talleres es nula la participación que tenemos de ellos. Podemos ver nada más que asientan con la cabeza, o que están cruzados de brazos, o con una postura de relajación, y con todo esto, con su postura, con lo que hacen, gesticulación,
es con lo que nosotros nos damos cuenta de cómo podemos ir buscándole para en este adolescente poder tener un tipo de comunicación. Y eso lo aprendimos como, porque anteriormente trabajamos con personas que tenían otra lengua, que nos expresaban todo en base a su gesticulación, en base a sus señas, porque después trabajamos con personas que hablaban lengua, que se comunicaban con lenguaje de señas, y también eso me sirve mucho para conocer facciones, para conocer gesticulación y señas y ademanes. Al tener al adolescente que posee el vocabulario, el habla, pero no lo quiere ejercer, yo ya tengo mis otras alternativas de oportunidad, como les decía la diapositiva, de atacar esta nueva población, que son poblaciones totalmente diferentes y características totalmente diferentes, pero que cada una de ellas aprendemos. Y un poco de lo que les decíamos al principio del voluntariado, es que ustedes se animen y se vuelvan voluntarios de su propio aprendizaje. Para ahorita pasar con el ejemplo del caso, nos gustaría que tomaran de ejemplo este tipo de poblaciones para que ustedes tengan esta iniciativa, porque fue en el momento que nosotros comenzamos a trabajar con poblaciones poco comunes que comenzamos a decir, ok, aquí está el aprendizaje, aquí está lo que me interesa. Nuestro primero acercamiento fue con Cerezo. Después de Cerezo no queríamos trabajar con ninguna población que estuviera a nuestro alcance, nos encantaba complicarnos la vida. Entonces los invitamos a que ustedes también se incentiven a intentar trabajar con estas poblaciones, porque nos despiertan muchos saberes y nos despiertan muchos intereses. Ahora sí vamos a pasar al estudio de caso. Pues analizamos la población. Sabemos que son sexoservidores. ¿Qué más sabemos de ellos? Bueno, por ejemplo, vamos a ver que este tipo de población no había nadie antes de nosotros que había intentado hacer algo por ellas. Entonces nadie había trabajado con ellas, ni siquiera se les había acercado. Entonces nosotros como psicólogos dijimos, interesante, o sea, no ha habido un acercamiento, ¿no? Entonces vamos a analizar el contexto. Vamos a ver que se encuentra en una zona de bares, que no solamente es que vayan a trabajar ahí, no, es que ellas viven ahí. Entonces, el punto, además que es un punto de venta y consumo de drogas, que la vida es nocturna y que entonces el riesgo va a ser alto, desde la óptica del riesgo para ellas, el riesgo que viven día con día y el riesgo para nosotros de trabajar con ellas, ¿no? Entonces vamos a ver alternativas de acercamiento, porque nosotros, bueno, esta comunidad no está acostumbrada a que alguien venga y les apoye, a que alguien venga y les dé cosas, ¿no? Les quiera enseñar algo, les quiera transmitir algo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser modificar nuestros horarios. La manera en que vamos a ir, vamos a las 2 de la mañana, a acercarnos con ellas, a platicar, oye, mira, ¿qué te parece esto? Mira, vamos a hacer panfletos, hicimos panfletos, los diseñamos como de manera muy creativa para que ellos al verlos les llamara la atención y que tuviera una frase que ellos se lo pudieran quedar y decir, mira, esto me sirve, o un dibujo llamativo. Entonces llegábamos con ellas y hablábamos, bueno, con ellas y ellos, porque también hay sexoservidores hombres, y a partir de ello nosotros nos comunicábamos, ¿no? Ellas empezaban a ver confianza en nosotros, empezaban a ver que había algo que a lo mejor era bueno para ellas. Entonces a partir de eso nosotros generamos nos acercamos con una institución que les quedaba cerca al lugar en el que ellas laboraban. Entonces vamos a esa institución y, oigan, nos permiten utilizar un área al aire libre para nosotros dar estos talleres, para que no fuera dentro de un bar, pues, para que fuera como en un lugar. Entonces, está bien, hicimos todo esto, abrimos la invitación, y ¿qué es lo que sucede? El primer día del taller, ¿qué creen? Nadie va, nadie, absolutamente nadie. Nosotros, a ver, bueno, pues nadie fue. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a quedar ahí como, nadie fue, pues ya ni modo. Entonces, bueno, vamos a acercarnos de otra manera, vamos a juntar ropa, a juntar comida, a juntar regalos, vamos y se los llevamos, otra vez vienen, les interesa mucho, muy bien, muchas gracias, se llevan todo, y que el trabajo ahí se queda, o sea, absolutamente nada. Entonces, bueno, vamos a sus colonias y vamos a dar el taller ahí, vamos a dar el taller en su vecindad, vamos a hacerlo, nos acercamos, lo damos, y de repente nadie sale de sus casas. De repente una patrulla llega, persigue a otro, los casquetes, la marina, un rollo, nosotros en medio de todo. Adentro nosotros de la colonia, pecho tierra, con gente corriendo, personas escapando porque estaban buscando a uno de los vendedores de droga. Bueno, entonces lo que queremos nosotros expresarles es,
a pesar de todas estas limitantes, primera limitante, ok, ellas no vienen a mi contexto. Segunda limitante, no se interesan nada más por sí solas porque el taller esté muy bonito, sino que tengo que darles algo a cambio. Les dimos, como no tienen idea, juntamos, obviamente hicimos colecta aquí en Itzon de ropa, víveres, despensas, conseguimos patrocinios por todo Guaymas de cursos de maquillaje, cursos de corte y confección, sesiones fotográficas, cursos de manualidades. Teníamos un taller para ofrecer excelente. Y a pesar de eso, no había una disposición, que podríamos decir que había una disposición limitada, porque en nuestra labor de promoción y de convencimiento, como les comenta María, a las horas de la noche que estábamos con ellas, en las que podíamos encontrarlas despiertas y activas, íbamos, les platicábamos, les hablábamos un poquito de lo que podían aprender, y sí había interés, se notaba el interés, ok, les interesaba, pero ¿qué limitantes tenían ellas? Chan, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? Algo que no, ¿por qué no iban? Incluso estando dentro de su mismo casa, ¿por qué? Por ahí va, sí, exactamente. Pues algo de ello es eso. Los padrotes son muy celosos. Ellos ven a estas mujeres y hombres como productos. Entonces, al vernos, claro, nosotros íbamos con ropa la más casual. Si nos conocen en nuestro día normal, no nos vestimos muy bien. Entonces íbamos normales, caminando, llegábamos a todos los bares que por esa área están, ok, con publicidad, bla, bla, bla. Incluso con los padrotes llegamos a hablar y se podían presentar con nosotros amables y también accesibles, porque nosotros desde un principio les explicábamos y nos adaptábamos a su contexto, de manera en que, no, sí, hasta incluso nos tocó así estar casi vendiendo droga con los chicos, sí, estos, platicando y, ¿vas a querer? O sea, casi, de verdad. O sea, pasaban los carros y nosotros nada más. Vendía y, ok, seguíamos hablando. Entonces nosotros nos adaptamos tanto a su contexto que generamos un poquito de confianza. Pero a pesar de esta confianza, ellos tienen un miedo. ¿A qué? A perder su producto. Porque realmente ellos tienen un ingreso por la droga, por la venta de drogas, que es relativamente poco. ¿Por qué? Porque también son adictos. Entonces el material que ellos compran también lo consumen, y desde ahí hay pérdida de ganancia, y también lo que ganan lo gastan en más droga. Entonces es un ciclo vicioso. No hay una ganancia realmente considerable como para que ellos subsistan, desde el hecho que viven todos en una vecindad, varios por cuarto, o sea, viven muy apretados. Ok, entonces este es el miedo que tienen los padrotes o los dealers de, no, o sea, voy a perder mi ingreso. ¿Por qué? Porque hay un chico que se encarga de 3 o 4 chicas sexoservidoras que son los que reciben la ganancia, y las chicas no reciben ninguna ganancia, ni los chicos sexoservidores. O sea, ellos prestan su servicio, dan el dinero al dealer o al padrote, y el padrote les proporciona droga. Eso es lo que ganan ellos. Eso es lo que ellas ganan, o ellos. Entonces no hay realmente una ganancia. Entonces, como estos chicos son más inteligentes, dicen, ok, si yo te presto a mi producto para que tú lo empoderes, o para que le des herramientas de sobreexistir en base a otros contextos, en base a otras posibilidades, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar sin ganancias, me voy a quedar sin retribución económica. Entonces este es el miedo real de ellos. Otra limitante era la condición de estas chicas. Rara vez las veíamos en sus 5 sentidos. Siempre ellas estaban bajo el uso de alguna sustancia. Por lo tanto, veníamos un día, yo venía, fulanita de tal, bla, bla, taller, ok, me iba, volví en la tarde con la misma persona, hola, fulanita de tal, no sabía quién era. ¿Por qué? Porque cuando yo le di toda mi magnífica promoción, la chica estaba bajo este efecto de las drogas. Entonces, era una limitante que no podíamos combatir de una manera directa, porque no podíamos llegar a evitarles este uso, porque era lo que íbamos nosotros como objetivo final del taller. Pero si eso nos imposibilita para la simple promoción, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es lo que harían ustedes? O sea, ya vieron que ellas no van al lugar que tú les pones, que aunque tú vayas al lugar donde ellas están, no asisten, o si llegan a asistir el día de la ráfaga, había dos chicas interesadas en estar en el taller, pero viene una variable externa que arruina pues la aplicación del mismo.
que la mayoría de las ocasiones están con el uso de sustancias y que los padrotes tienen este miedo. O sea, son 4 factores que a mí que me imposibilitan aplicar el taller. ¿Qué hago para continuar? Entonces mi intervención no puede ser, o sea, no, definitivamente no hay manera de entrar ahí. ¿Qué es lo que harían ustedes? Cualquier posibilidad. Sí. Con el trabajo que está aplicando. Drogarse, dicen por ahí. ¿Quién más? Ok, pues para no ser muy larga la espera, como ustedes nos quedamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Es parte de un trabajo, de una materia, tenemos que cumplir, ya llegamos hasta aquí, el tiempo se nos había ido, no podíamos aplicar otro taller porque sería diseñar desde un principio. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, chan, a partir de los testimonios que ellas nos dan, decidimos regular los niveles. Por eso son tan importantes los niveles de atención. Nosotros queríamos llegar e intervenir, pero la intervención no se podía, y orientar menos porque ellas ya estaban con ese conflicto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, pues va a ser prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Vamos a prevenir a partir de lo que sería vamos a prevenir a partir de lo que sería su testimonio. Entonces vamos a utilizar herramientas, diferentes herramientas, por ejemplo la tecnología, y ahora esos incentivos que les damos por participar en el taller. Bueno, oye, mira, de manera anónima, ¿no te gustaría dar tu testimonio para apoyar a otras personas a que este estilo de vida que tú sabes que no es el ideal para ti, porque ellas lo aceptaban? Entonces no les quieres compartir eso a otras personas, y ellas decían, sí, yo le quiero compartir esto. De hecho tenemos testimonio incluso de un dealer que habla acerca de la vida de ellas. Entonces es como una manera en la que uno entra a esa población, pero de manera indirecta. Entonces ya no estás atacando a esta población porque no se puede. Entonces lo que vamos a hacer con las herramientas tecnológicas, vamos a grabar, modificar el audio, poner la respalda, que nos platiquen acerca de su vida, y esto vamos a ir a prevenir. ¿A dónde vamos a prevenir? Pues podemos ir a escuelas, que fue lo que hicimos, fuimos a instituciones, a preparatorias, fuimos a compartirles este documental y a compartirles lo que sería como una presentación, hablándoles acerca de este estilo de vida, sobre las posibilidades que ellos tienen para tener un mejor estilo de vida, sobre el hecho de estudiar, sobre de conseguir las metas que ellos se propongan, incluso de conseguir metas, de proponerse. Entonces a partir de eso nosotros trabajamos. Entonces la intención es que ustedes, con su trabajo como psicólogos, como estudiantes de psicología, no se queden con lo básico, no se queden defraudados por pequeñeces, sino que ustedes sigan adelante y tomen eso como un impulso o como una oportunidad para ser mejores, ¿no? Mejores en su labor. Nuestro interés principal, que era atacar esta área, tal vez no se dio en esta generación, pero con la orientación y la prevención de estas mismas conductas, de estos actos y de este estilo de vida, pudimos atacar a todo el sector preparatoria, que nosotros también hicimos un análisis de qué población era más vulnerable a padecer en este tipo de contextos. Entonces, en base a la teoría y a otros recogidas de información, nos dimos cuenta que en el nivel preparatoria se estaba dando mucho esto, la iniciación en el uso de sustancias, y también con el conocimiento que tuvimos dentro de ahí, dentro del contexto, vimos que muchas veces las muchachas jóvenes son las que se van a estas áreas. ¿Por qué? Por a lo mejor falta de madurez, por necesidad, en algunos casos por que raptan estas personas a estas chicas. Entonces es el área más vulnerable después de la misma población. Entonces fue en base a eso que nosotros dijimos, ok, ya no pudimos en base a ningún medio atacar la población. ¿Qué puedo hacer yo en base a este tema? Pues me voy a las preparatorias, les hablo sobre el uso de las sustancias, les hablo sobre el sexoservicio, y no conforme con lo que yo les hablo, les muestro el testimonio de estas personas que están dentro de, y es un testimonio muy fuerte. Nosotros que lo estuvimos viviendo en persona, la vez que se nos ocurrió, el día que se nos ocurrió hacer este trabajo, fue porque un chico nos dijo, llegó uno de los sexoservidores, nos dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? Lárguense, con palabras fuertes y antisonantes. Lárguense, no saben a lo que se exponen, no ven lo que están padeciendo, no ven lo que les puede pasar una vez que ya habíamos experimentado todo esto que les decimos de las deficiencias, de no poder aplicar el taller y de las problemáticas que pudimos haber sido víctimas. Entonces nos habla con palabras muy fuertes y nos abre los ojos,
Y este chico se toma el tiempo de sentarse con nosotros y decirnos, esta vida es mala por esto, quiero que se vayan, quiero que yo, desde lo que yo puedo hacer ya estando dentro y ya estando absorbido por ella, salvarlos a ustedes, que sin estar dentro del contexto, sin usar drogas y sin dedicarse al sexo servicio, están por alguna otra variable aquí dentro y pueden ser víctima de alguna de las cosas que aquí suceden. Entonces este chico nos da una cátedra que nos despierta y que nos dice, ok, de ahí es donde nos vamos a agarrar, de este tipo de testimonios, que son fuertes, que son experiencias de vida, que es donde podemos mover un poquito, porque sabemos que si venimos a hablar solo de la drogadicción, los chicos les entran por un lado, les sale por el otro, nos ha ocurrido. Pero si les traemos algo tan real, dentro de Guaymas, dentro de una colonia cercana a la mía, digo, ok, esto ya es real, esto está sucediendo, y esto es lo que sucede si yo estoy dentro de ahí. Entonces, en base a esta sensibilización, fue que nosotros quisimos trabajar, inspirando a otros jóvenes a tomar estas decisiones de no caer en este tipo de vicios o no caer en este tipo de estilos de vida, y poder brindar herramientas también a ellos mismos de hacer un eco hacia la comunidad. ¿Por qué? Porque yo lo hice en estudiantes, los estudiantes lo trascienden a otros estudiantes, a sus familias, y así sucesivamente es como nosotros buscamos formar estas redes de apoyo, que en base a un tema, a una problemática que sucede en una parte de tu contexto que es Guaymas, ampliarla hacia Guaymas, sensibilizar, dar a conocer información y en base a ello fortalecer a Guaymas, fortalecer a Sonora, a México y en un futuro, ¿por qué no?, al mundo en base a este tipo de temas. Es la manera que nosotros tenemos de ser voluntarios hacia nuestra misma sociedad, de sentirnos agradecidos por lo que esta nos ha dado y retribuirnos un poco de ello. Por eso les queremos dejar por último con esta frase, que es: inspírate de tu comunidad. La psicología nos brinda la posibilidad, sea cual sea tu área que ejerces, de poder ir más allá de emprender un eco comunitario. No importa que no se dediquen a la psicología comunitaria dentro de la clínica, la educativa, la laboral y todas sus áreas, podemos hacer algo. Podemos hacer un poquito más, tener este plus o estas ganas de dejar un poquito más allá de lo que mi trabajo depende, para concientizar a otras personas y que esto se vuelva una red. Nos gustaría que esta plática les sirva para eso, para que ustedes se motiven y aquí en su misma formación y en su trabajo ya profesional siempre estén haciendo uso de este tipo de inspiraciones, porque fue lo que nos llevó a nosotros a formar Pluma de Raíz. Y gracias a todo al proceso que vivimos, a los maestros, a ustedes mismos como estudiantes, hemos tenido un gran aprendizaje con estas comunidades, bastante. Creo que sin menospreciar la escuela, he aprendido más conviviendo con ellos de lo que la teoría me dio. Entonces sí me gustaría que ustedes también se animaran a hacer esto, porque es algo muy enriquecedor. Y pues ya para finalizar eso, que se inspiren de su comunidad, que visualicen ahora que son estudiantes y que tienen a lo mejor en sus manos muchísimo apoyo, por ejemplo, de esta institución, de Itson, que de verdad te brinda muchas herramientas, porque a nosotros nos las brindó en su momento y hasta la fecha nos las sigue brindando. Entonces, que agarren esas herramientas y que las puedan llevar a otros lugares o a los sitios en los que ustedes van, porque al final de cuentas yo siento que la labor del psicólogo es un poquito de eso, ¿no? Dar un poquito de lo que uno aprende dentro de la escuela o dentro del proceso formativo para poder brindarlo y generar cambios en las personas, en todos los humanos, ¿no? Porque nosotros somos como un vínculo o un eje para los demás, o sea, somos como quien dice el apoyo que muchas personas no tienen ni en sus casas, ni con sus amigos, ni siquiera en su misma comunidad. Entonces, inspírense de ellos y busquen siempre un bien para los demás y pues para ustedes mismos, porque al final de cuentas todo este aprendizaje que ustedes les dan a las comunidades o a otra persona, incluso aunque sea una, también es aprendizaje para ustedes, así que tómenlo como impulso. Gracias por su atención. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas. Alguien que tenga alguna duda puede con toda confianza preguntar a nuestros conferencistas. Pues, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en talleres
talleres, y ese taller, el que estamos impulsando ahorita, es uno de nutrición emocional. Entonces ese taller en el que nos enfocamos es a población que necesita o que requiere un cambio de estilo de vida óptimo, ¿no? Y ahorita estamos trabajando en conjunto con una compañera psicóloga. Entonces, nutrióloga. Y bueno, eso sería por una parte. También estamos trabajando con otro grupo de adolescentes que son voluntarios en Casa Grande, de hecho, y con ellos trabajamos lo que es la Unión Guerrera. Vamos a buscar como lo que es la cohesión grupal, porque ellos, al ser voluntarios, generan muchas herramientas para otras personas. Son como una fuente de inspiración para muchas personas, desde chicos hasta grandes. Entonces nosotros queremos brindarles a ellos herramientas para que puedan como lograr esta labor. Y no sé, tenemos muchos proyectos. Tenemos también la técnica que veían en la imagen al principio, que es la técnica de las cabezas. Esa técnica nos gusta decir que nosotros la creamos, porque así fue. Esperemos que no haya alguna otra parecida por ahí. En esta, nosotros hacemos un análisis de la población y en base a la necesidad que encontramos, aplicamos esta técnica con sus diferentes modificaciones. Es una técnica proyectiva en la cual adecuamos según la circunstancia y arroja mucha información. Con esta expresión, como nosotros nos dedicamos a la arteterapia, buscamos hacer documentales de expresión artística que nos brinden un sanamiento en diferentes áreas del problema o áreas de necesidad. Entonces es como que lo aplicamos casi siempre esa técnica, nos gusta aplicarla en todos los talleres, entonces sería como nuestra técnica más concurrida en cuanto a aplicación. Sí, y pues a diferentes poblaciones, ¿no? Que es lo que pues nos gusta. De hecho, ayer justo estábamos platicando de generar un documental con... Bueno, no, mejor luego lo verán por YouTube. Así, que sea una sorpresa. Ok, también importante, tenemos una página de Facebook y una página de YouTube, Pluma de Raíz, para que vean todo el material que nosotros subimos, de videos, imágenes y demás. Ahí se encuentra el documental de las sexoservidoras, que ese lo realizamos pues cuando estábamos en la carrera, ¿no? Entonces... Sí, en Pluma de Raíz, ahí se encuentra. No sé, ¿alguna otra duda? ¿De dónde viene el nombre? Pues fue como que algo que surgió porque, bueno, las plumas lo que representan tal vez es un poco esta como libertad o la manera en que uno se mueve, se transforma, y pues la raíz viene a ser como este núcleo de donde nace, ¿no? Entonces es un poquito eso, de hecho el logo va de eso, ¿no? Sí, nosotros consideramos la pluma de raíz como nuestro yin yang propio. Entonces vemos como que, ¿cómo me mantengo? Pero cómo también tengo esta libertad de moverme y de volar. Y creemos que todas las personas tienen tanto de pluma como de raíz en sus características personales de su actual. ¿Alguien más? Adelante. Buenos días. Buenos días. Primeramente, pues, soy Elisa Galván, soy profesora de tiempo completo, investigadora de este instituto, y me da muchísimo gusto ver la asistencia de todas y todos ustedes, y particularmente de ustedes como egresados que nos acompañan, que se dieron ese tiempo, ¿verdad? Que sustrayeron ese tiempo para ir a compartir esta experiencia que a mi ver es altamente valiosa. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera es justamente ejercer la profesión como ciudadana, como ciudadano, que creo que en nuestro país realmente ha sido uno de los detalles por los cuales se han gestado también tanta problemática. Y de repente vemos a la delincuencia bien organizada y a la ciudadanía totalmente desorganizada. Pero ¿cuál es el detalle? Porque realmente esa parte, esa esencia del civismo de la ciudadanía nos ha ido pasando como algo que quién sabe qué es o dónde es. Y pues el ser ciudadano implica tener derechos, tener obligaciones por ley que a veces desconocemos. Entonces, pues realmente felicidades por todo este trabajo, por toda esta exposición. Yo me retiré porque parte de mi formación estudié mucho la psicología comunitaria en mis inicios. Hice mi trabajo de licenciatura de maestría sobre psicología comunitaria rural, en la área rural. Viví allá 2 años, sin mucha comunicación, no tenía los servicios que tenía en la actualidad, pero eso me enriqueció. Me dio crecimiento como persona, como estudiante en aquel tiempo, y la verdad es algo que valoro, aprecio, y creo que ese es justamente el retribuir un poco de lo que como estudiantes de una escuela pública como lo es el ITSO nos genera, porque no tienen idea cuánto ingreso, más allá de que ustedes pagan, cuesta la educación.
Sí. Pagar los profesores, pagar esa infraestructura, pagar los viajes de esas becas y demás. Entonces hay mucho dinero que de alguna manera se obtiene gracias a la calidad, al trabajo, al desempeño de ustedes, de nosotros, las valoraciones, etc. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Es un área de oportunidad, chicas y chicos, porque aquí muchas veces nos orientamos a trabajar las áreas pues, más, digamos, populares, clínica, educación de la salud, y social sabemos que está y lo hacemos en las prácticas, pero de repente nos orientamos más a trabajos ya justamente como establecidos. Ahí donde busco, toco la puerta y donde hay un lugar y donde está requiriendo una psicóloga o un psicólogo. Y esto es justamente tú ir, abrir esa posibilidad, dar, crear, ¿no? Y pues bueno, hacen un buen equipo, la verdad, o sea, no sé si sean familiares, amigos, pero la verdad han hecho muy buena disciplina. Y también complementarse, ¿no? Con el arte terapia. Tuve la oportunidad de estar en España en una estancia académica en Barcelona justamente para la arte terapia con la doctora que nos recibió, pues excelente, también psicóloga, y estas como otras técnicas aplican mucho para este trabajo comunitario, ¿no? Entonces pues yo nada más preguntarles del financiamiento, o sea, porque eso también es importante, o sea, esto cuesta, todo cuesta, los cobros, la promoción, todo eso, básicamente. Bueno, muchas gracias por su testimonio y tomar eso como un impulso, ¿no? Ahí apoyarse con la maestra porque al parecer tiene muy buenos conocimientos dentro de toda su formación, entonces eso les puede servir mucho a ustedes si están interesados en tomar esto, ¿no? Lo que les brindamos. El financiamiento nosotros lo tomamos a partir de diferentes oportunidades, porque como bien lo dice, nuestro objetivo son comunidades, entonces como tú ingresas a una comunidad por la distancia, tiempo, todas las limitantes que tienes, y pues es una comunidad a lo mejor vulnerable que no te va a otorgar, ¿no? Los medios. Entonces nosotros buscamos, por ejemplo, a través de instituciones como Casa Grande, ahorita estamos trabajando también con Casa Radial, entonces esas instituciones a nosotros nos permiten, ya sea, por ejemplo, no te podemos pagar, pero ¿sabes qué? Te voy a otorgar todo el material de las sesiones. Entonces, bueno, entonces todo el material que implica una sola sesión de arteterapia es muchísimo, entonces ahí se van reduciendo los costos, y pues, a ver si... También tenemos talleres con un costo. De hecho les comentaba que nosotros, nuestro voluntariado dentro de Pluma Raíz, a veces como cobramos no es voluntariado, entonces esto que obtenemos de este taller que se cobró, lo hacemos documental y en base a eso es que nosotros trascendemos con esa información. Como dice María, nos avalamos mucho de instituciones, del mismo gobierno, buscamos todo este tipo de becas que nos puedan a nosotros ayudar a establecer. Que nosotros tenemos ya más de un año con Pluma de Raíz, pero no tenemos un lugar fijo, entonces nuestro objetivo es hacer una institución donde se dedique a esto, que más jóvenes se interesen en esto y que haya más trabajadores. Nosotros lo queremos hacer a nivel Guaymas para después trascender a nivel Estado, nivel México, y ya tenemos como que también objetivos más allá de México. Entonces, el financiamiento ahorita es buscarle, no tenemos tanta ganancia, pero vamos por buen camino, entonces de esa manera nosotros sustentamos cada uno de los talleres, es más que nada voluntad. Sí, vamos a empezar. Emprendiendo y pues, sí, eso. ¿Otra pregunta? Sí, porque, espera, es que eso quería decir, pero se me había ido. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, este es como un proyecto que no se apoya al 100% o no nace de una institución, entonces, como este trabajo es independiente, no somos empleados en este proyecto de alguna institución, es por eso, ¿no?, que nosotros buscamos otras fuentes. Pero si ustedes tienen la posibilidad de entrar o de crear un proyecto dentro de una institución, también es muy válido que se haga. Por ejemplo, en este caso que está Itson, que son estudiantes, aválense de ellos porque ellos les pueden otorgar estos medios que a nosotros, de los que nosotros hablamos, para poder hacer su labor pues más enriquecedora y pues también una labor que le otorgue una valía a la gente, ¿no? Porque a veces cuando una gente o una población visualiza algo físico o algún material o la posibilidad de pintar, entonces a ellos les otorga como una mayor calidad o aprendizaje, entonces por eso, ¿no?
también muy rápido, existe mucho recurso del gobierno para este tipo de actividades que se desconoce. Entonces hay que informarnos. Si yo tengo alguna iniciativa, puedo venir a distintas organizaciones del gobierno y ver, ok, de qué manera me pueden apoyar. Y existen infinidad de apoyos, de financiamientos que no se llevan a cabo porque hay desconocimiento y ese dinero se queda en el limbo y no se aplica para ninguna área. Entonces, también si alguno de ustedes tiene iniciativa de algún tipo de proyecto, aunque sea diferente a este, pero ocupe algún tipo de financiamiento, si tienen alguna duda en lo que les podamos ayudar, o si no, también acudan a instancias de gobierno o institutos ya establecidos para obtener este tipo de apoyo. Será la entrega de los reconocimientos. Ok, el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas, el programa educativo de licenciatura en Psicología y la Asociación de Estudiantes otorga la presente constancia a José Jesús Gómez Lizárraga, por su participación como conferencista con el tema Eco Comunitario, Iniciativa hacia un Cambio Social, celebrado dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas el día 2 de febrero de 2018 con una duración de 1 hora. Firma la doctora María Fernanda Durón Ramos, responsable del programa educativo, y el director, el doctor Domingo Villavicencio Aguilar. De verdad, muchas gracias por su participación. Bueno, y de igual manera se hace la entrega de la constancia a María Elvia Bello Echeverría. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Son pues un ejemplo, es muy grato el tenerlos aquí porque pues son egresados y el verlos que en tan poco tiempo tengan pues tanta iniciativa y han hecho tantas cosas es un gran ejemplo para nosotros. Gracias. Chicos, les tenemos un pequeño refrigerio aquí afuera, es chocolatito caliente con concha.